Kensington, Londres, un barrio adinerado con hileras de grandes casas históricas, antaño un símbolo de riqueza y poder. Charlotte Evans había amado este lugar, había amado cada pared intrincadamente tallada de su mansión, cada rincón que había diseñado meticulosamente con una mezcla de lujo y calidez. Su hogar en Harrington Road era más que una casa, era un sueño, un testimonio del amor que ella y William Parker habían construido durante los últimos 10 años. Pero ahora parecía que no era más que el cascarón vacío de un matrimonio que se desmoronaba. Charlotte estaba de pie junto a la ventana de la sala de estar, con la mirada fija en la luz dorada que brillaba al otro lado de la calle, donde la gente corría a paso rápido bajo los cortantes vientos invernales de Londres. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche, pero la mansión permanecía en silencio, como si hubiera perdido la esperanza de que alguien regresara. William le había dicho que tenía una reunión importante y que llegaría tarde, una razón que había repetido semana tras semana, convirtiéndose en una excusa tan vacía que Charlotte ya no la creía. En silencio, tomó su teléfono y miró su último mensaje. Reunión urgente. No me esperes despierta. Te quiero. El breve mensaje ya no transmitía la calidez que transmitía en los primeros días de su amor, cuando William era todavía un joven ambicioso que corría a casa para compartir con ella sus últimos proyectos. Ahora lo único que recibió fue una indiferencia escalofriante. Charlotte dejó su copa de vino sobre la mesa y se dirigió al estudio de William. Su escritorio estaba abarrotado de documentos relacionados con el nuevo proyecto de Parker & Company, pero lo que le llamó la atención fue un único recibo de hotel que sobresalía de debajo de los papeles. Se le encogió el corazón al leer el nombre. Se trataba del Rosewood London, uno de los hoteles de 5 estrellas más lujosos de la ciudad, donde habían celebrado su primer aniversario de bodas. El recibo indicaba que William había estado allí hacía 2 noches, la misma noche en la que afirmaba estar en Manchester para una reunión de negocios. Una oleada de sospechas, más fuerte que nunca, la recorrió. Agarró las llaves del coche, se puso un abrigo largo y salió corriendo a la gélida noche londinense. El Rosewood London se alzaba tan opulento como siempre, con sus cálidas luces reflejándose en las gruesas ventanas de cristal y los suelos de mármol pulido. Charlotte pasó a paso rápido por delante del mostrador de recepción, intentando contener los temblores que recorrían su cuerpo. Instintivamente, encontró el camino hacia el piso que figuraba en el recibo, la habitación 1207. Su corazón latía con fuerza mientras permanecía de pie frente a la pesada puerta de madera. Con manos temblorosas, cogió el picaporte, pero no necesitó abrirlo. Desde dentro se oyó la suave risa de una mujer, seguida de la profunda y familiar voz de William. Cuando la puerta se abrió con un crujido, lo que vio ante ella lo destrozó todo. William, con un traje medio desabrochado, estaba recostado en el sofá con una mujer rubia despampanante sobre él como un depredador felino. Charlotte se quedó paralizada, la escena se grabó en su memoria como una pesadilla. William se dio vuelta y su rostro palideció en cuanto la vio. «¿Charlotte?», balbuceó, pero ella no esperó a oír más. Se dio la vuelta y se alejó, con la vista nublada por las lágrimas, pero con paso firme. De vuelta a casa, Charlotte arrojó su bolso sobre el sofá, se quitó los tacones y se hundió la cara entre las manos. Se juró a sí misma que nunca perdonaría esa traición. Todo lo que habían construido juntos, amor, confianza, compañerismo, se había reducido a fragmentos irreparables. En los días siguientes, quedó atrapada en un tira y afloja emocional entre su corazón y su mente. Se preguntó si valía la pena intentar salvar los años de felicidad, pero cada vez que la imagen de la habitación del hotel volvía a aparecer, su corazón se dolía de nuevo. Incapaz de soportarlo más, Charlotte se volvió hacia Olivia, su mejor amiga de la universidad, ahora una reconocida abogada. «Charlotte, necesitas pensar en ti misma», dijo Olivia, mientras tomaba un sorbo de café en su acogedor apartamento de Notting Hill. «Sé que lo amas, pero el amor no puede sobrevivir cuando se pierde la confianza». Charlotte permaneció en silencio, apretando los dedos alrededor de la taza de té, con los ojos desenfocados mientras miraba por la ventana las calles bulliciosas de abajo. Sabía que Olivia tenía razón, pero ¿tenía la fuerza para dejarlo ir? Olivia le puso una mano reconfortante en el hombro, con los ojos llenos de empatía. «Tal vez quieras considerar el divorcio, pero primero date un tiempo. Intenta irte de aquí por un tiempo y ganar algo de perspectiva». Charlotte asintió lentamente.
Un pequeño destello de claridad comenzaba a tomar forma en medio del caos de sus emociones. Esa noche, Charlotte hizo las maletas y decidió abandonar Londres para regresar a la campiña de Bath, donde su infancia estuvo llena de campos de lavanda y calles adoquinadas. Necesitaba espacio para respirar, para redescubrirse a sí misma antes de tomar cualquier decisión. Mientras guardaba la maleta en el maletero del coche, se paró frente a la mansión por última vez, mirando hacia la ventana del dormitorio, la misma ventana que había sido testigo de incontables noches de felicidad. Se le cortó la respiración, pero esta vez se negó a vacilar. Subió al coche con la mirada fija en el camino. Charlotte sabía que era el momento de elegir si seguir prisionera del pasado o seguir adelante con fuerza. Y esta vez, ella se eligió a sí misma. Hola, familia de Soul Stories. Espero que estén todos bien. Que Dios te bendiga con amor, alegría y paz. Rezo para que tus días brillen, tus cargas se alivien y tus sueños se hagan realidad. ¿Cómo te conmovió nuestra última historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Realmente los valoro. Últimamente, he notado una caída en las visitas, así que si estas historias te han brindado consuelo, invita a tus seres queridos a unirse a nosotros. Son más que suscriptores. Eres familia. Tu presencia significa todo para mí. Continuemos este viaje juntos. A última hora de la tarde en Kensington, la dorada puesta de sol se filtraba a través de las delicadas cortinas de seda, arrojando un suave resplandor sobre la vasta pero fría extensión de la mansión Parker. Charlotte estaba sentada en la oficina de William, con los ojos fijos en su marido, que estaba de pie frente a la estantería, hojeando algunos archivos, pero claramente incapaz de concentrarse. Colocó un sobre que contenía los recibos del hotel y las fotografías sobre el escritorio, con voz tranquila pero firme. Explíquelo. William se estremeció y se volvió para mirar a su esposa. Su mirada vaciló un momento antes de posarse en el sobre marrón que yacía prolijamente sobre el escritorio. El aire de la habitación se volvió denso, tan pesado que Charlotte sintió que se ahogaba en él. Charlotte. William suspiró, su voz estaba cargada de cansancio y tensión. Sabía que lo descubrirías. Charlotte se cruzó de brazos, intentando mantener la calma a pesar de los latidos erráticos de su corazón. Te di la oportunidad de explicarte, pero no la aprovechaste. Quiero la verdad, ahora mismo. William sacó una silla y se sentó frente a ella. Se aflojó la corbata, como si esperara que eso lo ayudara a respirar mejor. Sus ojos se encontraron con los de Charlotte, pero en lugar de remordimiento, lo único que vio ella fue evasión. Es Rebecca, admitió en voz baja. Es una importante inversora y yo, tuve una relación con ella. Charlotte sintió que todo su cuerpo se entumecía. Conocía muy bien el nombre de Rebecca Thompson, una inversionista experimentada que había aparecido con frecuencia en las conferencias de prensa de Parker & Company, una mujer poderosa, ambiciosa e innegablemente atractiva. Respirando profundamente, Charlotte habló lenta pero bruscamente. ¿Me traicionaste solo por un inversor? William negó con la cabeza y se pasó una mano tensa por el pelo. No se trataba solo de ella, Charlotte. Nuestro matrimonio no ha sido lo mismo. Tú también lo has visto, ¿no? Charlotte apretó los puños, intentando mantener sus emociones bajo control. ¿Y tu solución fue la traición en lugar de arreglar las cosas? William se quedó en silencio, como si buscara una excusa más razonable. Pero al final, lo único que pudo decir fue que no sabía qué más hacer. Los dos estábamos tan ocupados con nuestro trabajo, tus proyectos de diseño, mis responsabilidades en la empresa. Ya no tienes tiempo para mí y yo me sentía sola. Ella soltó una risa amarga, sus ojos brillaban con desdén. ¿Sola? ¿Y tu respuesta a eso era Rebecca? William extendió la mano, intentando tocar a Charlotte, pero ella retrocedió. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento, pero estaba claro que estaba perdido. Nunca quise que terminara así. Charlotte, todavía te amo. Es solo que me traicionaste. Ella lo interrumpió, con la voz ligeramente quebrada. Y eso es algo que no se puede deshacer. Años de amor, promesas y los cimientos que habían construido juntos ahora estaban en ruinas. Charlotte había creído que su amor podría soportar cualquier desafío, que eran un equipo, una familia.
Pero resultó que todo eso era solo una hermosa ilusión que había pintado en su mente. Charlotte, William susurró su nombre, la desesperación se apoderaba de su voz. Intentémoslo de nuevo. Podríamos ir a terapia y resolver esto juntos. Ella lo observó durante un largo momento, buscando cualquier resto del hombre que alguna vez amó. Pero lo único que veía ahora era a un hombre débil, alguien que no había luchado por su amor, sino que había elegido el camino más fácil. Lentamente, sacudió la cabeza, con voz firme y resuelta. No, William, no puedo. Se puso de pie, con una mirada fría y distante. He pasado demasiado tiempo aferrándome a algo que ya no existe. No seguiré mintiéndome a mí misma y fingiendo que todo está bien. La voz de William se quebró por la desesperación. ¿A dónde irás? Charlotte se dio la vuelta, con voz suave pero firme. Regresaré a Bath. Necesito tiempo y distancia. Esa noche, Charlotte empacó sus pertenencias en silencio. El lujoso dormitorio ahora se sentía como un santuario de recuerdos amargos. Recordó las noches que pasaban hablando durante horas, las veces que William la abrazaba cuando estaba agotada. Pero esos hermosos recuerdos solo aumentaban su dolor ahora. Tenía en sus manos la foto de su boda, William con un elegante traje negro y ella con un vestido blanco impecable, sus sonrisas radiantes de esperanza. Charlotte recorrió el vaso con los dedos una última vez antes de dejarlo sobre la mesa, dejándolo todo atrás. William se quedó de pie en la puerta, con los ojos cargados de pesar y tristeza. Charlotte, no te vayas. Lo miró una última vez, como si quisiera grabar esa imagen en su memoria, y luego se dio la vuelta sin decir palabra. El coche salió de Londres y llevó a Charlotte hacia la apacible campiña de Bath. Más allá de la ventana, las luces de la ciudad se desvanecían en la distancia, dando paso a campos interminables que se extendían hasta el horizonte. Se apoyó en el asiento, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que tenía que dejar atrás el dolor para reencontrarse a sí misma. La suave luz del sol otoñal se filtraba por la pequeña ventana de la vieja casa de Bath, donde Charlotte Evans estaba comenzando un nuevo capítulo de su vida. Estaba sentada en su banco de trabajo en el pequeño taller, lijando con meticulosidad la superficie de una vieja silla de madera. La pintura descascarada revelaba arañazos y marcas del tiempo, como ella misma, con heridas que necesitaban curarse. Bath era un lugar tranquilo, muy diferente de la vida bulliciosa y glamurosa de Londres. La casa en la que ahora vivía había sido su hogar de infancia, un espacio lleno de cálidos recuerdos. Aquí no había luces deslumbrantes ni reuniones tensas, solo el canto matinal de los pájaros y el fragante aroma de la hierba y las flores que flotaba en el aire. Charlotte decidió tomarse un tiempo para sanar volviendo a su pasión, el diseño de interiores y la restauración de muebles. Alquiló un pequeño taller junto al río Avon, donde la luz del sol de la tarde se filtraba a través de grandes ventanales, iluminando un espacio lleno de madera, telas y bocetos de diseño. El trabajo de restauración le trajo una sensación de paz. Cada detalle que se restauraba, cada rasguño que se cubría, le daba una sensación de plenitud. Cada mueble tenía su propia historia, un pasado, y poco a poco se dio cuenta de que incluso las cosas que parecían desgastadas y olvidadas podían volver a ser hermosas si se cuidaban adecuadamente, como ella misma. Pasó horas en el taller rediseñando sillas antiguas, tocadores y estanterías con toda su pasión y paciencia. Cada arañazo en la madera parecía recordarle que nada es perfecto y que las imperfecciones crean el verdadero valor de un objeto, o incluso de una persona. A medida que pasaban los días, Charlotte ya no se sentía como la mujer frágil que una vez se derrumbó bajo la traición. Sentía fuerza en cada respiración que tomaba, en cada decisión que tomaba, y lo más importante, en la pasión que se reavivaba en su interior. Una tarde, mientras Charlotte limpiaba con cuidado el polvo de una mesa antigua de caoba, una voz profunda y cálida llegó desde la puerta del taller. Esta mesa parece una verdadera obra de arte. Levantó la vista y se encontró con la mirada amable de Daniel Hartman, un arquitecto local. Estaba de pie en la puerta con un comportamiento tranquilo, su cabello castaño oscuro ligeramente despeinado bajo la luz del sol. Daniel fue el primer cliente de Charlotte desde que abrió el taller. Había traído una estantería antigua con intrincados tallados que se habían desgastado con el tiempo. Esta estantería tiene una larga historia, dijo Charlotte, pasando los dedos por los delicados tallados.
Al igual que todos nosotros, Daniel respondió con una suave sonrisa, sus ojos reflejaban una comprensión tranquila que hizo que Charlotte se sintiera a gusto. Poco a poco, Daniel se convirtió en su compañero durante las largas horas del taller. Él también había pasado por un matrimonio fallido. Su exmujer lo había dejado para buscar una vida más glamurosa en Londres. Encontraron consuelo en compartir su pasado, no para detenerse en él, sino para entender que cada uno tiene su propia manera de afrontar el dolor. La vida siempre encuentra una manera de obligarnos a cambiar, dijo Daniel una tarde, mientras tomaban té en el jardín. La pregunta es si estamos preparados para aceptar esos cambios. Charlotte asintió, sintiéndose más liviana que en mucho tiempo. Daniel no intentó cambiarla ni salvarla. Él simplemente estaba allí, escuchando y compartiendo. Su sinceridad y sencillez la ayudaron a darse cuenta de que, sin importar cuán duro pudiera ser el mundo, todavía había gente que apreciaba los verdaderos valores de la vida. Las mañanas en que trabajaban juntos, sus paseos por las calles adoquinadas de Bath, fueron calmando poco a poco el corazón de Charlotte. Se dio cuenta de que la vida continúa y que, a veces, las nuevas relaciones pueden brindarle el consuelo y la esperanza que alguna vez creyó haber perdido. Sin embargo, a pesar de que todo mejoraba gradualmente, los recuerdos de William seguían atormentándola. Todas las noches, mientras yacía sola en su antiguo dormitorio, Charlotte no podía evitar recordar los días felices que alguna vez compartieron. Una noche decidió abrir la caja de recuerdos que había traído consigo desde Londres. Dentro había fotografías de ella y William, cartas de amor del pasado y el anillo de bodas que se había quitado antes de irse. Sostenía el anillo en la mano, su fría plata reflejaba la tenue luz de la habitación. Una parte de ella todavía le dolía, pero se dio cuenta de que lo que había hecho no podía deshacerse. Ya no necesitaba aferrarse a ese dolor. A la mañana siguiente, Charlotte llevó el anillo a las orillas del río Avon, donde solía sentarse a leer cuando era niña. Se quedó allí mucho tiempo, observando cómo las rápidas corrientes se llevaban las hojas doradas caídas. Con una respiración profunda, soltó el anillo en el agua. Brilló por un instante fugaz antes de desaparecer, llevándose consigo todos sus tristes recuerdos. Al regresar al taller, Charlotte se sintió más liviana que nunca. Comprendió que perdonar no significaba debilidad ni aceptar en su vida a la persona que la había lastimado, sino liberarse de las cadenas del pasado para poder avanzar verdaderamente. En los meses siguientes, Charlotte se dedicó de lleno a su trabajo y a sus nuevas relaciones. Su taller de restauración empezó a atraer a más clientes, y poco a poco, se convirtió en una parte indispensable de la pequeña comunidad. También dedicaba tiempo a participar en actividades sociales, ayudando a otras mujeres a redescubrirse a sí mismas después de las dificultades de la vida. Con cada día que pasaba, aprendió a amarse más a sí misma y se dio cuenta de que la felicidad no siempre provenía de las grandes cosas. A veces, se trataba simplemente de encontrar la paz en los momentos más pequeños. Un día, mientras estaba de pie frente a su taller, mirando todo lo que había logrado, Charlotte sonrió. Ya no era la mujer que se derrumbó bajo la traición. Ahora era fuerte, valiente y estaba lista para abrazar la vida con el corazón abierto. Daniel se acercó a ella y le entregó una taza de té caliente. ¿Crees que estás lista para empezar de nuevo?, le preguntó con los ojos llenos de esperanza. Charlotte sonrió suavemente, mirándose las manos que una vez temblaron de dolor, pero que ahora estaban más fuertes que nunca. Creo que lo estoy. Una mañana de otoño de descubrimientos. Una fresca mañana de otoño en Bath era tan tranquila como siempre, pero el corazón de Charlotte era un torbellino de emociones. Sentada en un pequeño café cerca de su taller, miraba fijamente la pantalla de su portátil, donde se mostraban una serie de transacciones financieras sospechosas relacionadas con Parker & Company. Lo que más la preocupaba eran las importantes sumas de dinero que se transferían a cuentas en el extranjero que no se podían rastrear. Todo empezó cuando recibió un correo electrónico de un ex empleado de la empresa, alguien con quien había mantenido contacto, que le advertía sobre las extrañas decisiones comerciales de William en los últimos meses. Al principio, Charlotte lo descartó, pensando que se trataba simplemente de asuntos corporativos rutinarios para una gran empresa inmobiliaria. Sin embargo, al revisar los estados financieros que le había proporcionado el empleado, notó un patrón, varios gastos que no se alineaban con los proyectos anteriores de Parker & Company. Incapaz de ignorar la creciente inquietud que sentía en su interior, Charlotte cogió el teléfono y llamó a Olivia, su mejor amiga y una de las mejores abogadas financieras y corporativas.
Olivia, creo que algo va muy mal en Parker and Company, dijo Charlotte, con la voz tensa por la tensión. ¿Tienes alguna prueba?, preguntó Olivia, con su habitual tono sereno y firme. Hay grandes transferencias bancarias a empresas fantasma y todas tienen las huellas dactilares de Rebecca. Al mencionar el nombre de Rebecca, el tono de Olivia se endureció. Habían investigado los antecedentes de Rebecca después de descubrir su romance con William, pero parecía que sus ambiciones iban mucho más allá de simplemente arruinar el matrimonio de Charlotte. Te ayudaré, dijo Olivia con decisión. Envíame todos los documentos que tengas y haré algunas investigaciones. Unos días después, Olivia volvió a llamar con una noticia que dejó a Charlotte en estado de shock. Charlotte, tenías razón. Rebecca no es solo una rompehogares, es una estafadora. Creó una empresa fantasma para sacar dinero de Parker and Company, y si esto continúa, la empresa podría quebrar en 6 meses. Charlotte sintió una punzada en el pecho. Había estado involucrada con Parker and Company desde sus inicios, cuando William todavía estaba construyendo su carrera. No podía dejar que la empresa cayera en manos de una oportunista como Rebecca. ¿Hay alguna manera de detener esto?, preguntó Charlotte, presa de la ansiedad. Tenemos que informar a William de inmediato, sugirió Olivia. Charlotte dudó. ¿William le creería siquiera? A pesar de su traición, sus sentimientos por él seguían siendo una maraña de resentimiento y afecto persistente, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo se desmoronaba el trabajo de su vida. Respiró hondo y tomó una decisión. Era hora de enfrentarse a William una vez más, no como su esposa, sino como alguien que alguna vez creyó en el sueño que habían construido juntos. Finalmente, tras muchas dudas, Charlotte decidió regresar a Londres. De pie frente a la mansión Kensington, que antaño había sido su hogar, sintió que una tristeza indescriptible la invadía. Tocó el timbre y respiró profundamente, preparándose para el inevitable enfrentamiento. La puerta se abrió y William apareció con una mirada de sorpresa. Charlotte, preguntó, sus ojos destellaron un breve momento de alegría, rápidamente reemplazado por cautela. Tenemos que hablar, dijo Charlotte con frialdad, entrando a la mansión sin esperar una invitación. Caminó directamente hacia su oficina, el lugar donde una vez habían discutido ideas audaces para la compañía. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Charlotte colocó una gruesa pila de documentos sobre el escritorio, con una mirada severa. William, tienes que ver lo que está pasando con Parker y compañía, dijo, empujando los documentos hacia él. William frunció el ceño, abrió la carpeta y examinó las páginas llenas de números y gráficos. La sospecha en su rostro se convirtió lentamente en conmoción y luego en horror. ¿Qué ha hecho Rebecca?, murmuró con la voz llena de preocupación. Charlotte se cruzó de brazos. Se aprovechó de tu confianza para sacar dinero de la empresa a través de empresas fantasma. Si no actúas ahora, lo perderás todo. William arrojó los documentos sobre el escritorio y se pasó la mano por el pelo con frustración. ¿Cómo pude ser tan tonto? Charlotte lo miró con una mezcla de decepción y lástima. Confiabas demasiado en ella, o tal vez simplemente no querías ver la verdad. William respiró profundamente y se volvió hacia Charlotte, con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Eres la única que se atrevió a decirme la verdad. Gracias por no darme la espalda. Charlotte sonrió levemente. No estoy haciendo esto por ti, William. Lo estoy haciendo por Parker y compañía. Esta empresa fue una vez nuestro sueño compartido. William la miró fijamente durante un largo momento y luego asintió lentamente. Lo sé, te he hecho demasiado daño. Después de revisar los documentos, William ya no tenía dudas. Rebecca realmente lo había engañado. La empresa estaba al borde del colapso. Se volvió hacia Charlotte y su voz suplicaba, Charlotte, necesito tu ayuda. No puedo con esto solo. Charlotte dudó. Sabía que ayudarlo significaba regresar a una parte de su vida que había decidido dejar atrás, pero también sabía que si no actuaba, no quedaría nada que salvar de Parker y compañía. ¿Qué crees que puedo hacer?, preguntó, con voz tranquila pero con un dejo de cautela. Conoces la empresa al dedillo y tienes relaciones con los inversores. Si puedes convencerlos, podremos detener a Rebecca antes de que las cosas empeoren. Charlotte suspiró, mirando por la ventana, donde el sol se estaba poniendo lentamente sobre la ciudad de... Esto no era lo que había imaginado cuando se fue,
pero tal vez esta era la única forma de cerrar adecuadamente el capítulo. Está bien, dijo después de pensarlo un momento. Te ayudaré, pero no pienses que esto significa que te he perdonado. William asintió con la cabeza, con los ojos llenos de gratitud. No lo espero. Solo espero tener la oportunidad de arreglar lo que hice mal. Charlotte se puso de pie y recogió la pila de documentos. Entonces, ¿por dónde empezamos? William esbozó una pequeña sonrisa, la primera en meses, mientras finalmente sentía un atisbo de esperanza de redención. Charlotte sabía que este viaje estaría lleno de desafíos, pero también se dio cuenta de que, a veces, enfrentar el pasado era la única manera de abrir las puertas al futuro. Charlotte se sentó en la silla tapizada de terciopelo en la gran sala de reuniones de la finca Parker, mirando fijamente a William, que estaba de pie frente a la pizarra que enumeraba los puntos clave que debían abordar. Esta sala, que en su día había sido un lugar donde habían intercambiado ideas sobre ambiciosos proyectos juntos, ahora se había convertido en un campo de batalla contra un enemigo común. Necesitamos reunir pruebas suficientes para que la junta directiva no pueda negar la verdad, dijo Charlotte con voz tranquila pero firme. Me pondré en contacto con algunos inversores clave para asegurarme de que estén de nuestro lado cuando todo salga a la luz. William asintió con expresión seria. Trabajaré con el equipo legal para revisar todos los contratos en los que Rebecca ha estado involucrada. Debe haber dejado un rastro. Charlotte lo miró a los ojos, pero recuerda mi condición, William. Estoy trabajando contigo como socia, no como tu esposa. Sus ojos brillaron con un rastro de tristeza, pero no discutió. Lo entiendo. Ambos se lanzaron al trabajo como camaradas en una batalla crucial. Charlotte se sumergió en los informes financieros, descubriendo cada transacción sospechosa que Rebecca había disfrazado hábilmente bajo el pretexto de inversiones estratégicas. Olivia también se sumó a la causa, utilizando su experiencia legal y sus conexiones para rastrear las empresas fantasma vinculadas a Rebecca. Ha estado haciendo esto durante mucho tiempo, dijo Olivia por teléfono, con la voz llena de frustración. Rebecca no solo está manipulando a William. Ella está tratando de apoderarse de la empresa. Charlotte suspiró. Entonces tenemos que ser más rápidos que ella. A pesar de trabajar por un objetivo común, Charlotte no podía negar los sentimientos encontrados que surgieron a raíz de su renovada cercanía. William ya no era el hombre distante y frío que había conocido en los últimos años. Prestaba atención a los detalles más pequeños y escuchaba sus opiniones con la sinceridad que ella alguna vez había anhelado en su matrimonio. Una tarde, mientras repasaban los estados financieros en la biblioteca, William habló de repente en voz baja: «Sigues siendo el único que puede ver lo que yo no vi». Charlotte hizo una pausa, con los ojos fijos en la hoja de cálculo que tenía delante, aunque su mente estaba en otra parte, vacilando bajo el peso de sus palabras. «Sabes, William», dijo después de un largo silencio. «Solía pensar que éramos un equipo, pero tomaste decisiones por tu cuenta y me dejaste atrás». William bajó la cabeza, el arrepentimiento ensombrecía sus rasgos. «Me equivoqué y no espero tu perdón, pero aprecio que sigas aquí». Charlotte no respondió. Sabía que su corazón no estaba listo para perdonar. El pasado era una herida sin cicatrizar y ella necesitaba tiempo. Sin embargo, no podía negar que, cuando trabajaban juntos, formaban una pareja formidable. William siempre había sido decisivo, mientras que ella era meticulosa y atenta a cada detalle. Fue ese equilibrio lo que en su día hizo prosperar a Parker & Company. Aún así, en su interior seguía existiendo una barrera invisible y sabía que no podía permitir que sus emociones nublaran su juicio. Llegó el día de la crucial junta de accionistas y la atmósfera en la sede de Parker & Company era tensa. Miradas de desconfianza, expectación y un aire de duda llenaron la sala de conferencias. Charlotte entró, vestida con un vestido azul oscuro y con el pelo recogido elegantemente en un moño. A su lado, William parecía tranquilo, pero sus puños ligeramente apretados delataban un nerviosismo que solo Charlotte podía reconocer. A la cabecera de la mesa se sentaba Rebecca, que irradiaba confianza y agudeza con un traje rojo oscuro. «Espero que esta reunión no sea una pérdida de tiempo, William», dijo con una sonrisa burlona. William se puso de pie, con su mirada penetrante. «Tenemos información importante sobre las actividades financieras recientes de la empresa». La pantalla gigante se encendió y mostró los documentos financieros que Charlotte y Olivia habían reunido meticulosamente.
Transacciones sospechosas, fondos faltantes y contratos falsificados aparecieron claramente ante los ojos de todos. Rebecca Lewis ha estado utilizando a Parker & Company como herramienta para el lavado de dinero y la malversación de fondos, anunció William. Creó una red de empresas fantasma para sacarnos dinero. Un pesado silencio se apoderó de la sala, seguido de murmullos de conmoción por parte de los accionistas. Rebecca intentó mantener la compostura, pero su rostro palideció. Esto es absurdo. Nunca he hecho nada que perjudicara a la empresa. Charlotte dio un paso adelante, sosteniendo un grueso expediente en sus manos. ¿De verdad? Entonces, quizás pueda explicar estas transacciones que se canalizaron a sus cuentas personales bajo la apariencia de inversiones. Arrojó los documentos sobre la mesa, cada página cayendo como una daga. Uno de los accionistas principales habló, su voz severa. Señora Lewis, necesitamos una explicación. Rebecca se mordió el labio y miró a su alrededor en busca de una vía de escape. Desde el fondo de la sala, Olivia dio un paso adelante con otro grueso expediente. Ya hemos enviado todas estas pruebas a las autoridades. Creo que la División de Delitos Financieros pronto tendrá su propia conclusión. Rebecca se puso de pie de un salto, con la voz cargada de furia. William, no puedes hacerme esto. Hice todo por esta empresa. William la miró a los ojos, su expresión era más fría que nunca. No, Rebecca, lo hiciste todo por ti misma. En ese momento, 2 policías entraron en la sala de reuniones y rápidamente esposaron a Rebecca, abandonando la sala en un silencio atónito. Rebecca Lewis, estás detenida por fraude financiero y blanqueo de dinero. Mientras Rebecca se marchaba, William se volvió hacia Charlotte y la gratitud brillaba en sus ojos. Lo logramos. Charlotte asintió levemente. Protegimos a esta empresa. Los accionistas estallaron en aplausos y William se comprometió a corregir los errores del pasado y restaurar la integridad de Parker & Company. Charlotte, sin embargo, salió silenciosamente de la sala, sabiendo que se estaba abriendo un nuevo capítulo, no solo para Parker & Company, sino también para ella misma. Después del escándalo de Rebecca, Parker & Company fue recuperando gradualmente la estabilidad bajo el liderazgo de William. Sin embargo, el daño infligido trascendió más allá de la empresa y dejó profundas grietas en su relación con Charlotte. William, que alguna vez fue un adicto al trabajo, comenzó a tomarse un tiempo para reflexionar sobre sí mismo. Ya no se enterraba en reuniones interminables ni en citas de negocios consecutivas. En cambio, se dedicó a enmendar el daño, no solo con palabras, sino con acciones. Uno de sus primeros pasos fue volver a comprar su antigua casa en Kensington, el hogar que una vez albergó tanta felicidad antes de que todo se derrumbara. William rediseñó personalmente cada rincón de la casa, seleccionando cuidadosamente cada mueble con la esperanza de revivir sus preciados recuerdos. Dejó intacto el estudio de Charlotte, el espacio donde ella había esbozado sus primeros diseños cuando comenzó su carrera. Cada día, él mismo cuidaba del jardín, plantando rosas blancas que a Charlotte siempre le habían gustado y reemplazando las viejas cortinas por telas que ella misma había elegido en el pasado. William comprendió que los gestos materiales por sí solos no podían curar las heridas del corazón de Charlotte, pero esa era su manera de demostrar sinceridad, de hacerle ver cuánto lamentaba sus errores y cuánto valoraba lo que una vez tuvieron. Durante las largas y solitarias noches en su antiguo hogar, William se encontró recordando sus momentos más felices, las cenas acogedoras en la mesa del comedor, las conversaciones nocturnas que se extendían hasta la madrugada y el sonido de sus risas resonando por las habitaciones. Se dio cuenta de que el amor no era algo que pudiera sostenerse con la mera presencia. Fue necesario el esfuerzo y el compromiso de ambas partes. Mientras tanto, Charlotte continuó su camino de autocuración en Bath. Su taller de restauración de antigüedades prosperó, lo que le trajo la paz y la alegría que había perdido en su matrimonio. Daniel Hartman, el hombre que conoció en los primeros días de su carrera, se convirtió gradualmente en una parte importante de su vida. Era un hombre tranquilo, reflexivo y comprensivo. Las historias de Daniel sobre su pasado, sobre cómo una vez fracasó en el amor y se reencontró a sí mismo, ayudaron a Charlotte a comprender que el perdón no significaba volver atrás, sino más bien dejar atrás el dolor para seguir adelante en paz. Una tarde lluviosa, mientras Charlotte tomaba un sorbo de té en el taller, Daniel se sentó frente a ella y la observó en silencio.
¿Has pensado alguna vez, preguntó con dulzura, que perdonar a William no significa volver con él, sino liberarse de la carga del dolor? Charlotte miró por la ventana donde la suave lluvia alimentaba el pequeño jardín. No lo sé, susurró. Lo amaba tanto, pero ahora la confianza se ha ido. Daniel me ofreció una sonrisa amable. La confianza se puede perder, pero eso no significa que no se pueda reconstruir, no por el matrimonio, sino por la propia paz mental. Sus palabras permanecieron en los pensamientos de Charlotte mucho tiempo después. Se dio cuenta de que tal vez era hora de enfrentar a William y cerrar el ciclo de una vez por todas. Una mañana de finales de otoño, mientras Charlotte organizaba sus bocetos de diseño en el taller, oyó el timbre de la puerta. No esperaba a nadie, pero cuando abrió la puerta se quedó paralizada. William Parker estaba allí, vestido con un abrigo gris, con el rostro ligeramente cansado, pero sus ojos llenos de sinceridad. En sus manos había un ramo de rosas blancas, con gotas de lluvia aún adheridas a los pétalos. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz suave, pero teñida de tensión. Charlotte se quedó quieta por un momento antes de hacerse a un lado para dejarlo entrar. El aire dentro del taller transportaba el cálido aroma de la madera y la pintura, lo que creaba una inesperada sensación de confort. William miró a su alrededor y sonrió. «Has creado algo verdaderamente hermoso aquí». «Gracias», respondió Charlotte secamente, sentándose frente a él. «¿Por qué estás aquí?» William respiró profundamente, su mirada era más honesta de lo que ella había visto antes. «Quería disculparme, no con excusas ni justificaciones, solo decir que lamento todo lo que te hice pasar». Charlotte permaneció en silencio, esperando a que continuara. «Me equivoqué al dejar que mi carrera consumiera mi vida. Me equivoqué al dejarte sentir sola en nuestra casa y me equivoqué al permitirme caer en una relación que nunca quise realmente», bajó la voz y juntó las manos como para estabilizarse. «Rebecca fue solo un error, no amor. Ella se aprovechó de mis debilidades, pero no la culpo. Me culpo a mí mismo por no ser lo suficientemente fuerte para protegernos». Charlotte cerró los ojos, asimilando sus palabras. Ya no eran disculpas vacías, sino confesiones sinceras de un hombre que había aprendido una dura lección. «Entonces, ¿qué quieres ahora?», preguntó con voz tranquila pero distante. William la miró a los ojos. «No espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy tratando de ser una mejor persona, no solo para ti, sino para mí». Colocó el ramo sobre la mesa. «He restaurado nuestra casa, no para presionarte a que vuelvas, sino para que sepas que siempre tendrás un lugar allí cuando lo necesites». Charlotte sintió que se le hundía el corazón. Había pensado que podía desprenderse de todo fácilmente, pero ver esta versión sincera y humilde de William le hizo darse cuenta de que no era tan sencillo. «Gracias», dijo en voz baja, sintiendo que se le quitaba un peso del pecho. «No sé qué me depara el futuro, pero al menos quiero vivir una vida libre de rencores». William asintió con suavidad. «Sea lo que decidas, lo respetaré». Después de que William se fue, Charlotte se quedó sentada en silencio, sintiendo como si se estuviera abriendo un nuevo capítulo. Sabía que algunas cosas nunca podrían volver a ser como antes, pero también sabía que se había vuelto más fuerte para enfrentar lo que fuera que se avecinara. Mientras Charlotte miraba por la ventana, vio el sol abriéndose paso entre las nubes, un recordatorio de que, sin importar cuántas tormentas hubiera soportado, siempre había un mañana mejor esperándola. Después de muchas noches sin dormir, Charlotte finalmente encontró la respuesta que había estado buscando. En los últimos días, había llegado a ver a William como realmente era, un esposo que alguna vez había sido su mundo entero, pero también la persona que más la había lastimado. Sus esfuerzos por enmendarse eran admirables, pero no podían cambiar la realidad de que la confianza entre ellos ya no era la misma. Una tarde, Charlotte se encontró con William en un pequeño café de Brompton Street. La atmósfera entre ellos ya no era tensa. En cambio, estaba lleno de una tranquila contemplación. «Tenía la esperanza», dijo William, con sus ojos azules llenos de una mezcla de esperanza y aprensión, «la esperanza de que pudiéramos encontrar el camino el uno al otro». Charlotte le ofreció una sonrisa amable y sacudió la cabeza suavemente. «William, realmente aprecio todo lo que has hecho para arreglar las cosas. Puedo ver cuánto has cambiado, pero...». Hizo una pausa y respiró profundamente. «Algunas heridas no pueden sanar como antes.
Podemos ser amigos, pero no podemos volver a ser lo que éramos. Bajó la cabeza y apretó con fuerza la taza de café. Lo entiendo, dijo con la voz cargada de pesar. Solo quiero que seas feliz. Charlotte colocó suavemente su mano sobre la de él, por primera vez en mucho tiempo sin sentir dolor. Y yo quiero lo mismo para ti. Pero nuestra felicidad ya no se encuentra en el mismo camino. Aunque sabía que esta era la mejor decisión para ambos, Charlotte no pudo evitar sentir una sensación de pérdida. Sin embargo, también comprendió que para poder seguir adelante realmente, necesitaba dejar atrás el pasado por completo. De vuelta en Bath, Charlotte decidió dedicarse de lleno a su taller de diseño de interiores. Junto a Daniel se embarcó en un nuevo proyecto: crear una colección de muebles que combinaba estilos clásicos y modernos inspirados en los monumentos históricos de Inglaterra. El día que pasó trabajando junto a Daniel no solo reavivó su pasión, sino que también le trajo una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Fue un compañero confiable, que siempre la alentó a seguir adelante sin dejar que el pasado la detuviera. Charlotte, tienes un talento realmente especial, dijo Daniel mientras revisaban sus últimos diseños. No solo restauras muebles, les das vida. Charlotte se rió, sus ojos brillaban de felicidad. Tal vez sea porque entiendo el valor de las cosas viejas. Puede que tengan rasguños y cicatrices, pero aún pueden brillar de una manera nueva. El trabajo se convirtió en la mayor motivación de Charlotte para recuperar la confianza. Amplió su taller y lo convirtió en un estudio de diseño interior creativo, donde los clientes no solo acudían a comprar muebles, sino a experimentar un espacio artístico e inspirador. Paso a paso, Charlotte construyó una nueva vida, sin la sombra de la traición, pero llena de sueños y aspiraciones que habían estado descuidados durante mucho tiempo. También empezó a aceptar invitaciones para hablar en conferencias de diseño, compartiendo su experiencia no solo en términos de su crecimiento profesional, sino también de su transformación personal y autoestima después de un desamor. Cada día que pasaba, Charlotte se daba cuenta de algo crucial: no necesitaba el amor de nadie para sentirse completa, porque la verdadera felicidad viene de adentro. Aprendió a amarse a sí misma a través de cada proyecto creativo, de cada té de la tarde con amigos y de cada mañana despertándose con la cálida luz del sol que se filtraba por las ventanas de su casa y del baño. Una tarde, se paró frente al gran espejo de su sala de estar y se miró con un afecto renovado. El vestido azul marino resaltaba su belleza natural y sus ojos brillaban, no para nadie más, sino para ella misma. Comprendió que dejar ir no era una señal de fracaso, sino una elección valiente. Perdonar no significaba volver al pasado, significaba liberarse del dolor. Charlotte había perdonado a William, no porque él lo mereciera, sino porque ella merecía la paz. Una radiante mañana de primavera, Charlotte salió de su taller y respiró profundamente el suave aroma a lavanda que traía la brisa. Sabía que estaba lista para aceptar nuevas oportunidades, sin estar ya atada al pasado. Daniel se acercó a ella y le ofreció una taza de café caliente. ¿Estás feliz, Charlotte?, le preguntó. Ella sonrió y su mirada se desvió hacia el exuberante campo verde que se extendía frente a ella. Estoy construyendo mi felicidad cada día, y eso es suficiente. Daniel asintió suavemente, entendiendo que Charlotte había encontrado su propio camino. Un camino que ya no dependía de nadie más, sino que estaba arraigado en su propia fuerza. Al concluir la historia, Charlotte camina con confianza por su propio camino, dejando atrás recuerdos dolorosos y abrazando el futuro con un corazón más fuerte. El amor no puede sobrevivir sin confianza. A veces, la traición es una oportunidad para que alguien reconozca su verdadero valor. El perdón no se trata de olvidar, sino de aprender a seguir adelante con un corazón más fuerte. Nadie merece cargar con el peso del pasado de otra persona. Todos tienen derecho a buscar su propia felicidad. Charlotte había demostrado que el dolor no es el final, sino el comienzo de una vida mejor. Gracias por seguir nuestra historia. ¿Te ha llegado al corazón esta historia? Deja un comentario a continuación. Si te ha gustado la historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal.